Bienvenidos, qué alegre poder estar juntos de nuevo para agradecer al Señor su bondad y su fidelidad con nosotros. Quiero guiarlos al capítulo 22 de Ezequiel. Si tienen sus Biblias en su teléfono o su Biblia también física, pues busquemos en el libro de Ezequiel. Capítulo 22, y leamos ahí juntos. No vamos a leer todo el capítulo, pero les dejo la tarea de que lo lean en su casa. Ojalá que ustedes puedan tomar ese tiempo para hacerlo. Una de las dificultades a veces de leer los profetas es que hablan mucho en lenguaje apocalíptico, usando símbolos y utilizando a veces figuras que nos cuesta comprender. Pero este capítulo el 22 es un capítulo que habla muy claramente, y hoy quiero que pensemos en la idea de Dios busca intercesores. ¿Verdad? Hay muchas maneras de interferir en la vida de las personas, en la vida de una nación, en la vida del mundo, hermanos. Enviando obreros, yendo a predicar, ayudándoles a resolver sus problemas sociales de pobreza, pero también la oración. La oración llega a donde el poder de Dios llega. Podemos llegar hasta donde no nos imaginamos nosotros y donde Dios está. Y la Biblia dice que Dios llena los cielos de los cielos están ahí. Entonces nosotros podemos interferir, podemos ayudar a las personas cuando aprendemos a orar. Y este capítulo nos desafía a nosotros. Quiero que leamos el versículo 1 hasta el versículo 4. Y de ahí vamos a pasar al versículo 30 y 31, para que no leer todo el capítulo. Dice así: vino palabra de Jehová diciendo: y tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad sanguinaria y le mostrarás todas las abominaciones? Le dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad que derrama sangre dentro de sí misma para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Voy a leer hasta el versículo 5. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado con tus ídolos, has hecho que tu día se acerque, ya has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, en escarnio a todas las tierras. Pasémonos al versículo 30, y quiero que lo leamos juntos. A ver si 1, 2 y 3. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Una palabra pero bien desafiante para el pueblo de Dios y para nosotros como nación. En 1940, 1945, recuerdan ustedes, surge la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un evento que conmovió al mundo. Previo a la llegada de la Segunda Guerra, había en el pensamiento humano, en el desarrollo y en todas las áreas digamos que donde se cultivaba el conocimiento, se miraba al mundo con gran esperanza, se miraba al mundo como que era, digamos, el ser humano había llegado a su desarrollo total, y tanto que en algunas áreas de pensamiento se decía que el reino de Dios lo iba a establecer el ser humano con sus capacidades y con sus adelantos y con todo lo que provocó el desarrollo en el principio del siglo XX. Y entonces
había hasta dentro de los aspectos teológicos, se desechó la Biblia, por ejemplo, se decía, no, la Biblia es un libro que es un ejemplo de lo que debe suceder en las otras religiones, hasta que cayó, explotó la Segunda Guerra y otra vez de regreso, hermanos. Entonces el mundo comenzó a regresar a sus fundamentos. Dice la Biblia, no olvides la roca de donde fuiste cortado, haciendo referencia al hecho de que nosotros no debemos de pasar por alto que venimos de Dios y a Dios vamos, que Dios es nuestro creador, que Dios es el fundamento de la vida, y que cuando el ser humano se aparta de Él, comienzan a ocurrir tragedias alrededor de nosotros, especialmente entre los más cercanos. Ahí, en ese tiempo de la Segunda Guerra, nosotros por lo general siempre pensamos en los 7 millones de judíos que también sufrieron la catástrofe del inicio de la guerra. Se levantó un pastor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor de Alemania, que a sus 35 años él decidió enfrentarse a toda a todo el pensamiento que comenzó a enfocarse en Alemania, guiados por Hitler, ¿verdad? El problema en Alemania fue que la iglesia se polarizó porque miraron el adelanto y todo lo que había sucedido en Alemania como la oportunidad del mundo, de lo que tenía que suceder en el mundo. Y entonces ellos comienzan, él recibe un mensaje, hijo de hombre, le pregunta, ¿tú no juzgarás en lo que está pasando entre mi pueblo? Y entonces comienza a describir lo que ocurre en el capítulo, todo el capítulo 27. La primera cosa que ocurrió aquí fue que Israel se olvidó de su Dios. Eso lo olvidamos. Se olvidó del Dios que lo había sacado de Egipto, lo había llevado y lo había hecho una nación. Y además de eso, Israel hace otra cosa que fue la que lo provocó, la destrucción. Puso a Dios entre un escenario de idolatría. O sea, no dejó de adorar a Dios, sino que incluyó dentro de su adoración a otros dioses, ¿verdad? Todos los dioses de las naciones paganas en ese tiempo. Y entonces comienza a apartarse del Señor. Y eso fue lo que provocó una crisis moral, porque, hermanos, el cristianismo, digamos, es uno de los grandes valores del monoteísmo en el mundo. Es cómo le sale a Israel, de dónde saca la idea a Israel de que hay un solo Dios, si todas las naciones en alrededor tenían dioses, miles de dioses y muchas deidades a las que adoraban. Entonces, ¿de dónde sale esa idea del monoteísmo? Esa es una pregunta, y entonces la respuesta nada más es que es producto de la revelación de Dios. Esto surge porque Dios lo reveló y Dios comunica cómo es la relación con Él. Bueno, ¿qué había pasado con Israel? No dejó de adorar a Dios, sino que puso a Dios entre la cantidad de dioses. Y es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. No es que nosotros nos olvidamos de Dios, no es que nosotros nos apartamos del Señor, sino que nosotros adoramos a Dios y adoramos otro montón de cosas. Y es donde nuestra vida comienza a diluirse, y la ética también, y comienzan los comportamientos a salir con consecuencias difíciles. Entonces la primera cosa que hace Israel es quitar la exclusividad que Dios requería en la vida. Dios es un Dios exclusivo. Oye Israel, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es el mandato. Y es un mandato que nos cuesta entender, le costó a Israel muchísimo, porque había una cantidad de dioses. Pero es lo mismo que nos pasa a nosotros. A nosotros nos cuesta mantener la exclusividad de Dios en nuestra vida. Amar a Dios sobre todo. Y desde ahí, amar lo que implica la vida, la familia, todo lo que hay. Dios no acepta ningún competidor con Él en nuestro trono. Y cuando dejamos ese principio fundamental, comienza un proceso de degradación en la vida. Fíjese que el capítulo 22
narra, así dice el Señor: dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Y ese es el problema, la idolatría de imágenes era el problema de Israel. Pero para nosotros la idolatría es: valoramos mucho más las otras cosas, los otros asuntos, las otras personas, las otras relaciones, y abandonamos la relación con Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasa? Entonces aquí el profeta nos hace una descripción. Miren pues, la primera cosa que se comienza a romper es el núcleo familiar. La familia perdió su exclusividad y pierde ese lazo, ese vínculo, y entonces la familia comienza a romperse y a descabrajarse. Y mire lo que sucede acá. Aquí hay varias cosas un poco desordenadas, pero una de las cosas es: se perdió ese símbolo sagrado que es la familia. Ese concepto que amo a mi esposa me tiene que amar a mí, amo a mis hijos, quiero el bien para ellos, y luchar contra esa idea. Bueno, aquí aparece, en versículo 7 dice: el padre y a la madre despreciaron en ti. Así que en cierta manera se rebelaron contra la autoridad de los padres, pero violentaron al extranjero, despojaron al huérfano y a la viuda. La desnudez del padre se descubrió en ti. Versículo 10, es decir, los hijos violaron a los padres. Eso es lo que está diciendo cuando se desprendía la desnudez. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Los suegros se acostaron con sus nueras. Versículo 11, se violó a su hermana. Hubo incesto, los padres violaron a los hijos y a las hijas. El sicariato fue la manera de resolver las diferencias entre las personas. El versículo 2, el interés y la usura se volvieron parte de lo que guiaba la vida. Defraudaron con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová. Entonces la familia, miren lo que ocurre aquí. Toda esta problemática social, moral que hay en el mundo hoy, bueno, hermanos, en donde el abuso, la violación son como productos del día a día. Uno no se puede imaginar cómo los padres abandonan a sus hijos. Yo tengo un amigo que dice que cuando él tenía 4 años, bueno, él tenía 2 años, su hermano tenía 4. Un día mandó a su hermano mayor a la tienda, a su mamá, y dejó al niño acostado. Y él nunca volvió a ver a su mamá. Y ahora tiene como 38 años. Me dice, apareció la mamá en este tiempo. Y me dice, no me puedo imaginar. No, me dijo. Yo le digo, ¿y qué pensás ahora que apareció tu mamá? Pues mira, me dijo. ¿Y cómo fue la onda? Pues mi papá me contó que un día mi mamá se desapareció y se fue. No sabemos qué determinas, qué hay en el pensamiento de una mujer que abandona a sus hijos de esa forma. Y pues después del tiempo ella volvió, dice que sabe que está en Estados Unidos y lo invitó a él a ir a Estados Unidos. Y me dice, ¿y qué pensás de tu mamá? Pues ella me dijo, bueno, mi papá se volvió a casar y esta madre adoptó a los niños. Y me dice, mi mamá es la que me crió. Pero yo me puse a pensar, ¿qué estaba pensando eso? Pero pensemos en todos los padres que abandonan a sus hijos. ¿Por qué es que ocurre esto, hermanos? Este fenómeno. Si los hijos es lo que más amamos nosotros. ¿Verdad? Nosotros damos la vida por nuestros hijos. Los que no tienen hijos, ustedes no saben lo que implican para los padres. Quizás no han logrado entender eso. Uno de padre se desgarra cuando ve sufrir a sus hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Eso es parte de la vida. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Es que cuando nos abandonamos y nos desligamos del propósito de Dios, quien estableció la familia, comenzamos a romper y a rasgar los lazos más profundos que unen a nuestra vida. Por eso el matrimonio es una unión fuerte, y también la familia, hermanos. Bueno,
primer problema. Cuando se desgarra la familia, ¿qué ocurre? Comienzan a desgarrarse los otros tejidos sociales que hay. No hicieron distinción entre lo profano y lo santo. Se olvidaron de los días de reposo. En primer lugar, los sacerdotes perdieron la brújula de lo que tenían que hacer. ¿Qué día de reposo ni qué tantos? Pero en el pasado, el día de reposo, el sábado, hermanos. El viernes se tapaban las ollas, no se cocinaba ya más hasta el sábado a las 6 de la tarde. No se trabajaba, se paraba y se dedicaba a todo. Entonces, lo que pasó fue, los sacerdotes dijeron, no importa, hombre, ¿verdad? Todos los días son santos, y efectivamente, ¿verdad? Así es. Pero se olvidaron de los días de reposo. Los jefes y los gobernantes, dice que comenzaron a gobernar utilizando al profeta falso y también el sicariato. Resolvieron sus asuntos. Ahí aparece la lista de cosas que usted puede leerlo. Los profetas hablaron mentira. El pueblo de la tierra oprimía, robaba al afligido y al necesitado y hacía violencia al extranjero y oprimió con violencia, dice el versículo 29. Entonces, esta es la situación, digamos, en la que vivimos en el medio guatemalteco, ¿verdad? Donde la muerte acompaña todos los días. Sale la ley contra el feminicidio. No hay nada que detenga eso. Porque el problema está en que se han roto todas las barreras fundamentales. Por eso el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando tememos a Dios, comenzamos a edificar nuestra vida, comenzamos nosotros mismos, comenzamos a valorar los que están cerca de nosotros y poco a poco vamos construyendo una sociedad. Y entonces el Señor recibió una palabra. Versículo 23 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, a esa nación, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como el león rugiente que arrebata presas, devoraron almas, tomaron haciendas, honra y multiplicaron sus vidas en medio de ella. No eres tierra limpia. Entonces, ¿qué pasó? El juicio de Dios llega a esa nación. No porque Dios está ahí contra la nación, de hecho, sino Dios quita su protección para esa nación, para esas familias, para esas personas, y dice, se retira, da un paso atrás y dice, bueno, si tú quieres la vida desde esa manera, yo respeto tu decisión. Y entonces se aleja y comienza a ocurrir lo que ocurrió en la nación judía. Solo queda una horrenda expectación de juicio, dice Hebreos, ¿verdad? El juicio comienza en la casa de Dios. Ahora, Israel era la nación de Dios, el pueblo de Dios. Este era el pueblo de Dios, hermanos. O sea que en ese tiempo era la iglesia, la asamblea de Dios. Y en la asamblea de Dios comenzaron a ocurrir estas cosas. No estamos hablando de lo que ocurría allá afuera solamente, estábamos hablando de lo que ocurrió dentro del pueblo de Dios. Y por eso es que el Señor comienza un proceso a través del cual va a purificar. El juicio comienza en la casa de Dios, porque si es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Dice 1 Pedro 4:7. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque Ezequiel es de los que pregunta, ¿por qué estamos aquí exiliados? Pues, pero Ezequiel todavía es de los que está vivo. Porque mucha gente murió y le llegó el fin en el momento en el que el exilio llegó. Bueno, es en ese contexto en el que el Señor plantea el pensamiento del versículo 30. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. Y entonces aquí hay una palabra bastante, ¿cómo se llama?
pues se me olvida la palabra, pero es cuando es tan fuerte. Un hombre no encontré. No encontré uno. Es contundente. Ajá. Hay un canto que cantamos que sí, pero contundente es la palabra. Contundente y fuerte. ¿Por qué? No encontró uno. Por ejemplo, miren hermanos, aquí a veces nos pasa eso, ¿va? Hay uno que quiere alabar a Dios y todos nos quedamos petrificados. Yo tengo, pero mejor le doy el chance a otro y así se va, ¿va? Y los directores aquí quieren oírnos. Ellos están presionados porque han dado el tiempo y tenemos que hablar. También el silencio es un buen tiempo para reflexionar, porque todos comenzamos a pensar, ¿de qué yo daría gracias a Dios si tengo que dar gracias a Dios? Entonces no se asusten, directores, cuando no nos paramos, porque en mi caso me estoy preguntando y estoy diciendo si Dios lo haría. Bueno, no había un hombre, seguramente había muchos hermanos, pero nadie se atrevía. Y ese es el otro problema o sea, el medio, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, dice la Biblia que cuando Dios decidió que iba a destruir Sodoma y Gomorra, envió a 2 ángeles, ¿verdad? Para rescatar a Lot. Pero dice 2 Pedro, el justo Lot afligía su alma al ver la conducta perversa de aquellos hombres, pero no se salía de Sodoma. ¿Me explico? Sí hay hombres justos, hermanos, sí habían hombres justos ahí, pero habían hombres cobardes que no se atrevían. ¿Por qué? Porque era ponerse entre la brecha entre Dios y el pueblo. Era decirle a Dios, no, Señor, detente con tu juicio. Y entonces uno tiene miedo de hacerlo, ¿no? Entonces, no había gente que se pusiera. ¿Por qué? Porque todos estaban esperando que se levantara el vecino o que se levantara aquel, que mejor que se levante, porque aquel sí yo le miro que tiene madera, ¿verdad? Entonces, la tragedia de la destrucción también ocurre en que los justos están escondidos, hermanos, en su temor y no se levantan para poder decir, hay un camino, hay una manera de resolver esto, tenemos que buscar al Señor. Bueno, busqué entre los hombres a uno que se interpusiera. Esto me parece a mí bastante dramático, ¿eh? Drama esto, de verdad. Ahora, Dios dice, no voy a destruir esta nación, pero ¿dónde están los justos que se levanten? Esto confronta, hermanos, porque ahí me encuentro yo a veces. Me pasan las de Efraín, dice el Salmo 78. Efraín, guerrero valiente y esforzado, que tenían armas para la guerra, dieron la espalda en el momento de la batalla. Se olvidaron del pacto y se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y entonces la tragedia para el pueblo de Dios es que no se levanten esas personas disponibles, que pueden hacer una diferencia. El Señor dijo vallado, ¿verdad? El vallado es aquel cerco de piedras, el cerco de piedras que se ponía alrededor de las casas, ¿verdad? Para los sitios de las casas. Se da mucho pues en Zacapa, aunque hay piedras, en las montañas hay mucha piedra, ¿verdad? Aquí también se miraría bonito, pero eso representa un montón de plata, ¿no? Entonces la idea es hacer vallado. Y es que a veces tenemos que interponernos, hermanos. Tenemos que interponernos entre la gente. Y este es el atrevimiento que le hace falta al pueblo de Dios hoy, porque tiene cosas buenas que compartir, pero no se atreve a decirle, vos, detente, hermano, ¿a dónde vas? ¿Verdad? ¿Cómo estás haciendo eso en tu vida? No permitimos que hagas eso. Esa es la idea que se faltaba aquí en este pueblo. Y lamentablemente no lo encontré, dice el Señor. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Versículo 31. Por tanto, léalo en voz alta, hermano. Por tanto,
Entonces aquí hay una cosa que tenemos que cambiar. Tenemos que atrevernos a pararnos enfrente de los caminos, de las personas. Tenemos que ponernos entre Dios y ellos, hermanos. Y eso es lo que hace la intercesión, ¿verdad? La intercesión es comenzar a pensar en la gente que está, hermanos, expuesta a que ocurran cosas más trágicas, que es el juicio de Dios sobre ellos. Y comenzamos a interceder y a orar por ellos para que haya un cambio en la acción divina y cambio en sus corazones, porque el requisito de Dios no es que nosotros seamos personas perfectas, sino que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Entonces, una de las maneras en que podemos intervenir nosotros es orando por la gente, orando por las personas que necesitan ser rescatadas, o las personas en las que quisiéramos ver cambios. Ahora, cuando hablamos de la oración, yo me siento culpable también, porque yo siento que no oro todo lo que tendría que orar, ¿verdad? Y siempre pensamos, por ejemplo, en la oración en términos de cuánto tiempo oro. Bueno, en realidad es muy importante saber que la relación con Dios es la relación más importante de la vida. Pongámoslo en ese tema. ¿Cuánto tiempo necesito hablar yo con la persona más importante de mi vida? ¿Qué debo de saber acerca de la persona más importante de mi vida? ¿Qué debe saber él o ella acerca de mi vida, si es la persona más importante? Bueno, en esos términos es hablando de cuánto necesita pasar tiempo en oración. Para algunas personas puede bastar 5 minutos, para otros no basta 5, necesitan 10, media hora, 2 horas, en fin. Pero la intercesión tiene que ver con cultivar la relación con Dios. ¿Qué piensa Dios del mundo, de mí, de las circunstancias, de las situaciones, de las personas? Y es que Él nos revele lo que Él está pensando. Entonces, la intercesión implica que yo me voy a poner enfrente de Dios para que Dios no haga lo que Él ha dicho que va a hacer con las personas que le han abandonado y que han violado su pacto. Y decirle: Señor, yo te agarro la mano, Señor, yo no te dejo, Señor, detén la espada, no lo hagas todavía, dale otro chance, Señor. Y entonces ahí nos interponemos. Ahora, ¿cuánto tiempo necesitamos hacer eso? Bueno, esa es una cuestión que tenemos que reconocer. Y la razón por la que Dios envió el juicio era porque no había. Bueno, ¿en qué consiste la oración entonces? Es en dejar de pensar en tu situación y comenzar a pensar en la situación de la otra persona. Job capítulo 42, versículo 7 dice: Job, ¿verdad? Ya conocemos la historia de Job, hermanos. ¿Cuántos han leído Job? Yo le he leído un montón de veces y siempre disfruto un poco. Me pongo la tarea de leerlo porque Job es una lección de vida que se repite constantemente en nosotros. Bueno, ya sabemos que Job es una anécdota, ¿verdad? Pero es un caso donde Dios probó a este hombre y permitió que Satanás lo atacara de todas formas. La tesis de Satanás es: Job te ama porque vos lo tenés rodeado de cosas. Y la tesis de Dios es: me ama porque Él ha reconocido que yo soy todo en la vida. Y entonces comienza esa situación. Y quedó probado al final que Job amaba a Dios, aunque le hubiera quitado todo. Yo creo que hasta ahí es donde tenemos que llegar. Bueno, pero al final del capítulo encontramos que Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y en versículo 7: y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ¿qué dice?
orará por vosotros. ¿Por qué? Es que aquí hay un problema. ¿Por qué es que necesitamos intercesores? Porque hay gentes que no pueden hablar con Dios. Hermanos, dijo, ni me hables, le dijo a Elifaz, no, no puedes hablarme, tú no has hablado lo recto delante de mí. Por eso es que los discursos de ellos son discursos que dicen cosas buenas, pero no dicen lo bueno de Dios. Y entonces Dios dice, ve y háblale a mi siervo Job y dile que él puede venir a hablar conmigo, a él oiré. Entonces, vea, ¿por qué es tan importante la intercesión del pueblo de Dios a favor de las personas? Porque a nosotros nos escucha Dios, hermanos. Él atiende nuestras peticiones. Y entonces, pero hay otra cosa, otro detalle muy interesante aquí que no había notado hasta hoy, hasta ayer en la tarde cuando estaba meditando en este texto. Dice, y a él oiré, porque él habló con rectitud acerca de mí. Y ustedes no lo hicieron como me hicieron con Job. Fueron pues Elifaz, Tenamita, que estos eran humildes, ustedes, Bildad Subita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Es que miren, nosotros tenemos ese privilegio, ese es el privilegio de los que hemos sido adoptados en su familia. Tenemos acceso directo al Padre, dice la Biblia. Podemos intervenir ante Dios a favor de las personas, pero las personas no reconciliadas tienen una barrera entre ellos y Dios. ¿Cuál es? Su pecado no reconciliado. No les permite, no que Dios no les escucha, ellos no pueden escuchar a Dios. Entonces lo lamentable es que en este caso no hubo intercesores. Pero en el versículo 10 ahí de Job dice, y fíjese que, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Esa palabra es interesante ahí en la narración. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? En el versículo 10. Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué más hizo? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dos cosas importantes aquí que yo observo. En primer lugar, todavía cuando Dios le dijo, quiero que vayas a orar por Elifaz y por sus amigos, Job todavía estaba afligido. No se le habían ido las llagas. Todavía estaba entre la ceniza. Ahí estaba metido aquel. Y el Señor lo invita a ir, a orar por aquellos. Uno podría decir, pues chica, pero si yo soy el que necesito que hagan a orar por mí. Bueno, cambio de actitud, hermanos. Es que dejar de pensar en nosotros y comenzamos a pensar en las necesidades. Si Job no interviene, Dios no recibe la oración de aquellos. Pero la siguiente cosa es, el cuándo, adverbio de tiempo, ¿no? ¿Cuándo le fue quitada la aflicción? Cuando él oró por sus amigos, también Dios quitó la aflicción. ¿No le dice eso algo a usted? Sí, hermanos, es que a nosotros queremos, mire, es interesante en el culto de oración, ¿verdad? Uno observa. Nosotros ahí tenemos un montón de peticiones que ni sabemos quiénes son las personas. Y los hermanos, oren por mí, dicen, pero nunca han tenido la dignidad de acercarse con nosotros. Ni para darnos gracias, ni para orar por otras personas. Es que se ve una resistencia a la oración en todos nosotros y en todas partes. Entonces yo le quiero decir, bueno, hermano,
hermanos, sí, aquí hay apertura y nosotros no estamos dependiendo de que usted venga para orar por usted, porque tenemos que orar por los que ni siquiera nos piden oración. Bueno, el tema es que ¿no creen ustedes que es necesario un cambio de actitud en su vida también para este tema? Se necesita un cambio. Por eso hay gente muy afligida, hermanos, y no se le va a quitar la aflicción. No se le va a quitar la aflicción, quizá hasta que decida orar por otros. Bueno, esa lección, esta masacre, ¿verdad? Me hizo pensar en eso, hermanos. Bueno, Job es una anécdota que está aquí, que es muy importante. No es una anécdota, es una parte de la palabra de Dios que tiene mucho que nosotros debemos aprender. Y después de que él oró por sus amigos, fue sanado y también fue bendecido de nuevo. ¿Verdad? Bueno, entonces el reto es, hay otro ministerio que necesitamos en la iglesia y es el de la intercesión. Gracias a Dios por los hermanos que están intercediendo ya, hermanos. Que estamos intercediendo en grupos diferentes, porque hay otros grupos que están reuniéndose a orar en otro tiempo. Pero necesitamos un ministerio de intercesión aquí, en la iglesia, en donde haya espacio para que las personas vengan a orar y también sean atendidas. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, hermanos, las personas que tienen el ministerio de la oración, ¿verdad? Que tienen el don de la oración. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Qué vallado estás poniendo entre tu familia y Dios? Primero, ahí está la pregunta que yo quería. Tienes que comenzar a interceder por tu familia. Yo he observado que cuando yo oro por las personas, mi corazón cambia hacia esas personas. Yo estoy más sensible a ellas. Entonces, por ejemplo, comencemos a orar por nuestra familia. Esa es la primera. Vamos a hacer vallado entre Dios y nuestra familia. La segunda cosa, de ahí hagamos vallado, hermanos, en el aspecto más amplio, la sociedad en donde vivimos. Mire ahí entre sus gente, la gente con la que usted trabaja, póngase en medio entre ellos y Dios y hable con Dios de ellos y dígale: Señor, ¿qué vas a hacer con esta bandida, con este bandido que yo no miro que agarre camino, que agarre, ¿qué puedes hacer tú, Señor? Hay algo que yo tengo que hacer más que orar. Y entonces el Señor va a comenzar a poner eso entre Dios y nosotros. Nuestra nación, hermanos, está en una situación bastante violentada, ¿no es cierto? Si uno comienza a oír los noticieros, se aflige, hermanos. En lo político, en lo moral, en lo social encontramos de todo. Capítulo 22 de Ezequiel parece ¿cómo se llama el diario? Es nuestro diario, ¿verdad? Lea el capítulo 22 y va a encontrar una comparación entre nuestro diario y eso, porque nuestro diario nos expone la crudeza de cómo está la sociedad hoy en día. Yo no sé si es para desensibilizarnos que salió ese diario, pero la verdad es que hay gente que solo lee nuestro diario, ¿verdad? Y está enterada de esa mirada que tiene de Guatemala. Bueno, hay que cambiar esa visión y hay que volver a la visión de Dios, en donde Dios ama al guatemalteco. Y por supuesto, hermanos, el otro aspecto donde tenemos que interceder es por las naciones. Fíjense que es interesante lo que yo veo a veces las noticias y aquí termino. La guerra en Ucrania. Cae un misil, 2 muertos, dice. Yo puedo decir, puchica, Señor, ay, es un milagro. Pero dice, es un misterio cuántas personas mueren. Y se han hablado que solo en el ejército han muerto más de 100,000 personas ya en esa guerra. De la que usted mira y solo mira que dice, murieron 3, hubo heridos, pero no murieron tantos, porque no nos dan a conocer la realidad. Hay cosas horrendas pasando en una guerra, hermanos. Y hay muertes de los dos lados. Dice, entonces se calcula que solo el ejército de Ucrania ha perdido más de 100,000 personas ya
en la guerra. Pero usted vea, las estadísticas dicen que van como unos 8, unos 6,000, por ahí, 20, ¿verdad? Por ahí. Es poco lo que nos dicen, pero entonces viéndolo con más crudeza, está pasando más. Oremos por las naciones, hermanos, del mundo, porque nosotros llegamos a donde Dios llega con la oración. La oración tiene ese impacto poderoso. Bueno, ¿va a dar la espalda a usted o se va a interponer en la brecha? Es la pregunta. Esa es la cosa que tenemos que responder. Yo quiero interponerme en la brecha. Quiero animarles a que nos interpongamos en la brecha. No nos cansemos, hermanos, de intervenir. No nos cansemos, no nos debilitemos. Si usted no ha comenzado, comience. Pero no puede dejar eso para mañana. Comience por su familia, comience por la sociedad, vaya hacia las naciones y termine hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque la oración puede cambiar. Y le voy a decir la última, otra cosa. Puede ser que también el orar por gente sea la condición para que Dios quite su aflicción. Eso pasó con Job. Eso es para la discusión, pero así lo dejó escrito ahí el profeta, ¿no? Haití, ¿verdad? Está en una guerra en la que nos han dado a conocer situaciones difíciles. Ucrania, pero estoy viendo noticias de África también. África está bien metida en una serie de conflictos, porque África, recuerden que en África los países son tribus, ¿verdad? Son tribus que se las organizaron como nación y a veces agarró varios pueblos en uno y entonces ahí las discusiones son entre grupos tribales y el deseo y el anhelo por el poder es terrible, ¿verdad? Entonces ahí hay batalla también. El mundo necesita intervención. Padre, en esta mañana damos gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que podemos hacer más si te buscamos a ti. Entonces necesitamos cambiar nuestra actitud hacia ti, Señor. Perdóname, Padre, porque no he hecho todo lo que puedo hacer. Y como a veces no tengo las manos llenas para darle, pienso, Señor, que no puedo intervenir. Pero tú eres el que mira desde el cielo, dice tu palabra, a los hijos de los hombres. Ni del norte ni del sur viene el engrandecimiento, porque Jehová engrandece. A este bendice y al otro humilla, dice su palabra. Tú estás en todas partes, Señor, y tú estás en todo momento y en toda situación. Sabes bien que nosotros luchamos con nuestras penas, nuestras propias dificultades, y que nosotros quisiéramos ver libres a los que más amamos. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los que nos interponemos entre la bendición y esas personas. Yo quiero orar, Señor, que quites de mí esa barrera. Yo quiero interponerme como vallado y como una oportunidad para darle otra oportunidad a esta persona. Y quiero orar, Señor, que me enseñes cómo hacerlo, que me des la sabiduría para saber intervenir, para orar por la gente que amo, Señor, para, Señor, clamarte para que estas personas sean libradas, Señor, de la mano del enemigo. Te ruego, Señor, enséñame cómo hacerlo, Padre Celestial. Donde yo camino, ahí hay necesidad, pero donde yo estoy, Señor, las personas también necesitan de ti. Por eso, Señor, te pedimos que nos permitas intervenir. Señor, oro por nuestra familia. Señor, nuestra familia la ponemos delante de ti. Y pedimos, oh Señor, que detengas el juicio contra ellos y que, Señor, permitas que se vuelvan a ti y se acerquen a ti. Y que te busquen, Señor, de todo corazón. Pero intercedemos también por nuestra nación, Padre Celestial, que está tan enfrentada en todo aspecto, en las ideas, en lo político,
en los grupos sociales, Señor, hay enfrentamiento entre cristianos y gente no creyente. Señor, piensa que nosotros somos sus enemigos, pero en realidad, Padre, te pedimos que al pueblo de Dios les dé sabiduría. Y oramos hoy, Señor, para que nuestra iglesia entienda esta posición que tiene de ser intercesora. Y pedimos un cambio para nuestra nación. Que tú, Señor, cambies las decisiones de destrucción que has puesto sobre ella. Y permitas, Padre, que la gracia de Dios pueda reinar en nuestra nación. Oramos, Señor, por la intervención de tu mano poderosa sobre nuestra nación. Y de igual manera, por las naciones de la tierra. Cada pueblo, cada nación, cada persona es un proyecto que la obra redentora de Jesús alcanza, Señor. Por eso oramos, para que así nos uses a nosotros. Enséñanos si hay cosas que nosotros tenemos que cambiar para ser sanados. Enséñanos si nosotros, Señor, estamos interponiéndonos en la bendición tuya que tienes que repartirnos. Y permítenos levantarnos de las cenizas como lo hizo Job, para tomar tiempo y pedir por sus amigos y ser sanados, Señor, y ser bendecidos. Oh Padre, en esta noche, en esta mañana te damos gracias. Quiero darte gracias por cada persona que se encuentra aquí, Señor, hoy. Cada uno de nosotros somos un proyecto en tus manos poderosas. Somos barro en las manos del alfarero, dice tu palabra. Forma en nosotros la imagen que has querido siempre formar. Y permítenos conducirnos en la vida con esa certeza. Gracias, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.